pantalla. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá niega la preclusión en mi favor y ordena que me lleven a juicio. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, enfrentará un juicio penal. La Fiscalía llamó a juicio a Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, por presunta manipulación de testigos en una investigación sobre su participación en grupos paramilitares. Pero como dije al principio, el primer responsable soy yo, con esta afectación de mi reputación. La Fiscalía detalla que encontró evidencia de que el expresidente derechista cometió los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Yo he defendido mi reputación con ardentía. No sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. Uribe, de 71 años y quien siempre ha defendido su inocencia, se expone a una pena de hasta 8 años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en un boomerang judicial. Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Noches de Opinión por Señal Colombia, la señal de la paz. Hoy vamos a conversar justamente sobre el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El día de hoy nuevamente fuimos testigos desde las 8 de la mañana de la segunda parte de la audiencia de formulación de acusación. Recordemos que la primera fue el pasado 17 de mayo cuando se sumó un delito adicional, el de soborno, y el día de hoy, 24 de mayo, pues continuaba esta audiencia. En esta fundamentalmente la defensa de Álvaro Uribe Vélez buscaba que se diera la nulidad del proceso. Esto fue negado por la jueza y es importante entender que después de todas las decisiones adoptadas por la jueza 24 penal de Bogotá, pues finalmente se dio el día de hoy ya de manera oficial la formulación de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez, hecha por el fiscal del caso, Gilberto Villarreal. Así las cosas, es importante que ustedes como televidentes, como colombianos, de forma concreta sepan de manera también detallada específicamente de qué va el caso, pero quiénes son los protagonistas de pues una historia que data de aproximadamente 10 años, pero que oficialmente inició en la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, cuando el expresidente era senador. Así que veamos entonces las decisiones adoptadas en el día de hoy por parte de la jueza 24 penal. ¿Qué dice entonces la jueza o cuáles son las decisiones adoptadas el día de hoy por Sandra Liliana Heredia? Lo primero es que negó de plano las solicitudes de nulidad del proceso hechas por la defensa de Uribe, el abogado Jaime Granados. La segunda decisión importante de esta jornada fue la siguiente. Tenemos entonces en pantalla que aceptó como víctima directa al senador Iván Cepeda. En esto, de alguna manera, vale la pena destacar que Jaime Granados, la defensa de Uribe, no se opuso a que él fuera reconocido como una víctima. En el caso contrario, sí lo hizo con las 3 víctimas adicionales. En este caso, la jueza denegó también esa posibilidad para la defensa de Uribe y sí aceptó el reconocimiento de las siguientes víctimas, que es justamente la tercera decisión que les vamos a mostrar a continuación. ¿Quiénes son entonces esas 3 víctimas adicionales? Pues se acepta como víctimas indirectas a Deyanira Gómez, a Eduardo Montealegre y a Jorge Perdomo, negando así los argumentos de la defensa de Uribe de no reconocerlas. Ahora, a continuación, me gustaría explicarles a ustedes los actores para que cuando nos sentemos oficialmente ya en nuestra mesa de trabajo con nuestros invitados en Noches de Opinión y ustedes escuchen esos nombres, tengan en el radar de quiénes les estamos hablando. Son algunos de los protagonistas, seguramente se nos quedan otros nombres que irán saliendo en la charla, pero entonces arranquemos contándoles a los televidentes uno por uno. Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, pues es el protagonista de esta historia y es en este momento ya ni siquiera solamente imputado, ya está oficialmente acusado. Es el expresidente de la República acusado por 3 delitos.
Ahora viene también en esta historia algún abogado por allí que han escuchado ustedes en medio de todas las noticias, de los medios de comunicación, Diego Cadena, algunos le llaman el abogánster. Diego Cadena era en su momento el abogado de Álvaro Uribe Vélez, quien habría cumplido sus órdenes. Además, tiene su propio juicio aparte y adicionalmente entra aquí también como uno de los testigos clave para la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además sería él pues con quien se dio el fraude procesal y con quien se daría también el soborno a testigos. Básicamente sería como el autor material de los hechos, por decirlo de alguna manera. Es quien concretaba esas visitas a las cárceles y con quien se buscaba precisamente cambiar esos testimonios a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en contra del senador Iván Cepeda. Veamos otro protagonista. Juan Guillermo Monsalve, por supuesto tan sonado en todo esto, ex paramilitar, condenado en el año 2008, es uno de los testigos estrella, uno de los testigos clave, quien en su momento, pues por supuesto, había hablado o se buscó más bien a través de Diego Cadena que cambiara su testimonio y que dijera que el senador Iván Cepeda le había ofrecido alguna serie de dádivas, de beneficios para decir que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe estaban relacionados con los paramilitares, con la creación del bloque Metro. Por eso es tan importante y ténganlo en cuenta a ese testigo. Vamos con Deyanira Gómez. Deyanira Gómez, hoy en día declarada víctima, me acabaron de escuchar precisamente contándoles de ello, era la pareja en su momento de Juan Guillermo Monsalve. Ella actúa como víctima ahora, pero de alguna manera, por supuesto, será llamada como testigo. Y es pieza clave, por supuesto, porque además habría sufrido una serie de situaciones dolorosas para su vida que la llevaron al exilio de nuestro país, amenazada en varias oportunidades y quien, al parecer, por parte de Diego Cadena, también sufrió presiones para que Monsalve cambiara su testimonio. Veamos, por supuesto, a Iván Cepeda. Ha sido pieza clave en todo esto. El inicio se dio con un caso que se devuelve como un boomerang hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Víctima el día de hoy declarado de forma directa por daños y perjuicios a su buen nombre, entre otros tantos, y por supuesto también estará declarando como testigo. Es pieza fundamental de este caso. Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación. Entra ahora entonces también como una víctima de este proceso, ya hoy aprobado por parte de la jueza penal, entra también como testigo y en su momento tiene una parte importante, porque precisamente a propósito de Eduardo Montealegre es que se le añade un delito extra, el delito de soborno al expresidente Álvaro Uribe Vélez, aparentemente cometido por supuesto. Y ahí más adelante les voy a decir otro nombre, por lo cual ustedes van a acordarse de Eduardo Montealegre. Sigue también Jorge Perdomo. Jorge Perdomo es ex vicefiscal general de la Nación. Era el fiscal, la fórmula ahí al lado de Eduardo Montealegre en su momento. De la misma manera, hoy también aceptado como víctima, también testigo y entra también por el lado del delito de soborno, el más reciente. Y allí, como les digo, ténganlos en el radar. Seguimos con el siguiente. Enrique Pardo. Este es también súper importante, Enrique Pardo Hache. Lo van a escuchar ustedes permanentemente durante el proceso. Él era un compañero de celda de Monsalve. Resulta que al parecer Cadena lo buscaba a él para convencer a Monsalve para cambiar su testimonio a favor de Álvaro Uribe Vélez. Por él, digamos que se habría dado el puente para llegar a Monsalve. Pieza clave también en medio de esta investigación. Continuamos, por supuesto, ahora vemos en pantalla a Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar condenado, 2008, testigo clave. Ese, si no estoy mal, ya nos había salido hace unos momentos, pero es, como les digo, pues la pieza clave y fundamental. Hilda Niño, si me aparece por allí y lo tienen en el radar. Hilda Niño es una ex fiscal de Justicia y Paz. Y es importante, ¿por qué? Porque a ella, al parecer, Cadena la va a buscar a la cárcel del Buen Pastor para convencerla de cambiar su testimonio en contra de Eduardo Montealegre y de Jorge Perdomo.
quienes supuestamente habrían orquestado o confabulado en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues le dicen a ella, al parecer, todo esto es presunto, recuerden que hay presunción de inocencia, pero que al parecer le ofrecen a ella la posibilidad de salir del Buen Pastor para irse a una guarnición militar, y a cambio de ello ella debería o debía testificar justamente esto, ¿no? Que Eduardo Montealegre y el fiscal Perdomo tenían allí como algo confabulado contra el expresidente Álvaro Uribe y también contra Santiago Uribe, hermano del expresidente. Ahí la tienen en pantalla. Pues estos son protagonistas, vendrán otros nombres más. Ahora, si me lo permiten, inmediatamente saludo ahora sí a nuestros invitados. Perdón el preámbulo, pero creo que vale la pena tener contexto para poder entender la historia completa y que cuando ustedes la escuchen, pues por supuesto puedan saber a qué personajes nos estamos refiriendo. Así las cosas, saludo a mi compañero, colega, aquí en estudio primero, y ya me voy entonces con los invitados virtuales. Juan Carlos Giraldo, editor de Justicia de RTVC Noticias, qué gusto que me acompañe hoy esta noche aquí, en estas noches de opinión. No, Ana María, un honor, gracias por la invitación y por supuesto pues ese preámbulo era muy necesario para tener claramente identificados a las personas que intervienen durante este juicio que ya lleva unos 10 años más o menos el caso como tal. El caso como tal, así es. Ahora sí de forma virtual a quienes nos acompañan. Ángela María Buitrago, exfiscal y académica, bienvenida, doctora Buitrago, qué placer también que haya atendido esta invitación. A ti, Ana María, gracias por la invitación. A Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Verlos. Muchas gracias. También saludo a Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, el senador. Gracias por acompañarnos, doctor Villalba. Sabemos que esta jornada ha sido maratónica y estos minutos de más extras en el día se los agradecemos inmensamente. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la doctora Ángela María también. Muy bien, pues me gustaría iniciar, antes de charlar aquí en estudio, aprovecharlos a ustedes directamente, y le quiero preguntar primero, doctora Buitrago, a usted sobre lo que vimos el día de hoy, cuando los televidentes dicen, bueno, que es todo esto de que ahora sí se le formuló la acusación de manera oficial, y el hecho de que la jueza 44 penal hubiera negado la posibilidad de que hubiera la nulidad del caso. ¿Cómo explicarle esto concretamente a los colombianos? ¿Qué fue lo que pasó y en qué se basa la jueza y el fiscal para ya darle ese nuevo paso a un proceso que ha ido avanzando estos días? Ana María, sería bueno explicar que la acusación en Colombia es compleja. Es decir, tiene la presentación del escrito de acusación, que fue el acto anterior que realizó el fiscal, y dos, la sustentación o la formulación de acusación, que es lo que hoy sucedió. Esas dos partes integran la acusación, quedando ya definido el litigio. La acusación lo que muestra son los hechos por los cuales la Fiscalía acusa y la defensa tiene que ejercer la contradicción. Lo segundo, muy importante, creo, y oyendo la audiencia que seguí, porque además la sigo desde el punto de vista académico hace muchos años, la juez no solamente acierta en la decisión de rechazo in limine de la nulidad, sino que aquí se desconoce un elemento que es importante que la sociedad recuerde, y es que este proceso ha sido objeto de muchas acciones de tutela, de apelaciones, de recursos que han tratado de impedir incluso que se tenga como fundamento los hechos que indagó la Corte. Y precisamente recordando estos hechos, en el año 2020 la defensa del señor Uribe interpuso una tutela y le dijo claramente a la defensa y a los funcionarios, porque recordemos que esto es una sentencia SU de la Corte Constitucional, es decir, una sentencia de unificación, le dijo claramente que la indagatoria se equiparaba a la imputación. Indiferente de lo que nosotros pensemos, la academia, digamos, tiene muchas discusiones en torno a esto. Lo cierto es que esto quedó resuelto desde el 2020. Por esa razón, no solamente era improcedente proponerlo, sino que era desconocer una decisión que ellos mismos incoaron ante la Corte Constitucional.
Para decirlo más claro para todos los oyentes y todos los que nos acompañan en este programa, es que definitivamente cuando se resuelve un punto jurídico por la Corte Constitucional, uno debe acatar esa decisión y no puede volverla a mencionar como una posible vulneración. Muchas gracias, doctora Buitrago. Y le quiero preguntar, por supuesto, doctor Villalba, le voy a leer exactamente una de las frases que escuchamos el día de hoy por parte del fiscal del caso, Gilberto Villarreal. Él ha dicho, y abro comillas, el doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Cadena para que entregara y le prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente. La historia, por supuesto, es extensa y usted representa ahora sí de manera oficial a alguien ya reconocido como una víctima directa, el senador Iván Cepeda. En este caso, primero, ¿qué tiene de valor agregado en medio del caso que ya alguien sea reconocido como una víctima, en este caso el senador Cepeda? ¿Y qué esperan ustedes también que ocurra ya en las próximas audiencias? Unas que van a ser bastante extensas, pero ¿qué sería como ese paso que ya podremos también observar como colombianos en medio de un caso tan difícil de llevar? Bueno, en relación a la condición de víctima directa del senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda, tengo un eco. Tiene eco el doctor Villalba y creo que le incomoda para el momento de hablar. Nos indica si nuevamente lo intentamos, a ver si usted tiene ese retorno y si no, ya en un momento vuelvo con usted. Sí, estaba diciendo... Sigue el retorno. Entonces, si quiere, déjeme, mientras le coordinan esto en forma técnica, estamos en vivo para que lo arreglen y me indicará producción en qué momento retomo la comunicación con el doctor Villalba. Mientras tanto, entonces, voy a continuar acá con Juan Carlos Giraldo, mi compañero. Viene que ahora, o sea, hoy vimos ya lo que les hemos explicado hasta el momento a los televidentes y por supuesto se preguntarán cuál es el paso a seguir, qué va a hacer la Fiscalía en los próximos días y qué tipo de audiencias tendremos en los próximos días. Bueno, Ana María, ya hoy con la oficialización o formalización del inicio del juicio, la jueza 44 penal de Bogotá, que es la que está presidiendo este caso, pues ha decretado que a partir del mes de julio se dé inicio a las audiencias preparatorias que se van a extender en jornadas continuas, como la audiencia del día de hoy, por varios días y luego en el mes de agosto. Pero antes del inicio de esas audiencias hay una orden que también imparte la jueza 44 y es la de hacer el descubrimiento del material probatorio entre todas las partes e incluso le instruye al doctor Villalba y a las otras partes procesales que se pongan de acuerdo para que se compartan este material probatorio que a fin de cuentas es el que va a estar, digamos, en esa etapa jurídica en este juicio y que es una parte fundamental del sistema penal acusatorio de Colombia, pues es allí que cada uno va a conocer lo que hay en términos de evidencias y asimismo van a poder defenderse de las acusaciones en el caso precisamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su defensa. Entonces, eso es lo que de manera inmediata va a suceder el próximo miércoles, este descubrimiento probatorio y posteriormente el inicio de las audiencias preparatorias que, como ya lo decíamos, van a ser continuas y van a ser por varios días desde julio y hasta agosto, por lo menos en lo que tiene que ver con esta primera parte. Ya después veremos qué otras decisiones o actuaciones toma la jueza 44. Muy bien, Juan Carlos. Sería entonces 10 de julio esa primera audiencia preparatoria, 11, 12, 17, 30 y 31 de julio y como lo indica también Juan Carlos, en agosto, 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto. Adicionalmente, doctora Buitrago, hay algo y es que se supone que uno, digamos que tenía la lectura en su momento de cómo la misma jueza decía que era una decisión no apelable, por lo menos lo que tiene que ver con la decisión de no aceptar la nulidad. Sin embargo, le cabe un recurso de queja, porque si se supone que era de pleno, o sea, de facto, esa posibilidad le queda a la defensa de Uribe, es decir, al abogado Granados. Técnicamente el recurso de queja es una posibilidad cuando se niega el recurso de apelación.
el Código de Procedimiento Penal lo concibe como una forma extraordinaria, digamos, de llegar a una instancia superior. Pero aquí es importante decir que cuando se rechaza in limine la situación de la nulidad, tenemos que ver que los elementos que menciona la juez hacen relación a pronunciamientos anteriores que quedaron en firme, que no solamente son, como mencioné, la tutela, sino que obligan al resto del recorrido. Sobre esos supuestos, digamos que no solamente, como lo dijo la juez, pues no se podía volver a proponer, sino que el Código de Procedimiento también autoriza que en estos casos, cuando se evalúe que ya el punto está zanjado o que no hay discusión, se rechace in limine por parte de la juez. Desde ese contexto, digamos que hay dos elementos. Cuando se niega cualquier recurso como hace la juez, lo que se dice es que tampoco, en una parte de la lectura, es que tampoco le cabría el recurso de queja, porque el recurso de queja es cuando se niega la apelación. Y aquí lo que dice, obviamente, es ni recurso de reposición ni recurso de apelación. Pero sobre estos supuestos también consideran que los jueces son garantistas concediendo el recurso interpuesto. Pero estos recursos no suspenden técnicamente el adelantamiento de la audiencia. Por eso ella fija julio para continuar con la audiencia preparatoria. Incluso la apelación que se hace de la admisión de las víctimas tampoco suspende el proceso, porque en este caso sería un efecto que se llama devolutivo. Y esa razón significa que tenemos claridad hoy que así se interponga el recurso de queja, el resultado va a ser el mismo, porque era un tema que ya fue resuelto por las diferentes instancias en el proceso. Lo que puede uno, digamos, advertir es que esta forma de recurrir no va a llevar a una decisión diferente por los antecedentes que se tienen claramente desde el año 2020 destacados en este proceso. Y lo segundo que yo sí quisiera adicionar es que el recurso de nulidad o de anulación tiene una serie de requisitos que obligan a que el abogado sustente unos puntos específicos. Y ahí viene otra discusión, si esos puntos se sustentaron o no se sustentaron. Y esto llevaría a que esa instancia revise los dos elementos y digamos que en un pronóstico de todos estos antecedentes diríamos que cualquier instancia tendría que confirmar la decisión de la juez 44 desde el punto de vista del análisis de las normas, de la sentencia SU 338 del 2020 que resolvió este punto en concreto por la tutela que interpuso el mismo defensor Granados, y esto llevaría a advertir que la audiencia va a continuar en la segunda parte que mencionaba Juan Carlos, que es muy importante decirlo. La Fiscalía ya se descubrió en todas las pruebas hoy, era obligatorio. Es decir, la defensa ya tiene todas las pruebas que va a usar la Fiscalía. Y dos, tendrá que descubrirse es la defensa en la audiencia de julio, pero obviamente lo van a hacer por fuera de audiencia. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que van a llegar a esa audiencia ya conociendo las dos partes, las pruebas que se tienen. Muy bien, doctora Buitrago, le agradezco mucho. Tenemos que hacer una breve pausa aquí en Noches de Opinión. Ya en instantes, además, estaremos retomando la comunicación con el doctor Villalba, quien es el abogado representante del senador Iván Cepeda. Ya volvemos y gracias por estarnos acompañando en Noches de Opinión por Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Noches de Opinión, analizando lo ocurrido en las últimas horas. Después de larga jornada, desde las 8 de la mañana se extendió casi hasta las 6 de la tarde, pues estas audiencias, solamente con un corte para hora de almuerzo al mediodía, entre la 1:30 y 2:30 aproximadamente. Doctor Villalba, regreso con usted porque estábamos pendientes de su respuesta sobre lo que implica que Iván Cepeda sea reconocido como víctima. Nos iba a mencionar usted. Le aprovecho, por supuesto, anexarle una pregunta, y es que escuchábamos al abogado Jaime Granados diciendo que frente al tema de la decisión de las víctimas, ellos iban a apelar parcialmente. Tengo entendido que contra el doctor Iván Cepeda no, porque ellos no intentaron que no fuera reconocido. Fue con el único caso que no se presentó, pero sí quieren apelar parcialmente la decisión con respecto a las otras víctimas. Después de que usted me responda lo referente a su representado, me parecería interesante escuchar por qué quieren apelar también, o si qué posibilidades hay de que ese recurso de apelación les dé frutos, ¿no? Bueno, hay que decir que este proceso viene desde 2012, si vamos a estudiar un poquito los antecedentes. En el año 2012, el senador Cepeda es denunciado por Álvaro Uribe Vélez a través de apoderado por realizar tareas en las cárceles, tareas que fueron emitidas desde la Cámara de Representantes en el sentido de mirar qué estaba ocurriendo con el estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Sobre esa tarea, el senador Cepeda entregó información y quejas y denuncias a las diferentes autoridades que tienen que ver con esos temas. Entre eso recibió 2 declaraciones de 2 paramilitares, de Pablo Sierra y de Juan Monsalve, y las entregó a la Fiscalía en ese momento en cabeza de la actora Vivian Morales. A partir de ese momento comenzó pues también todos los ataques hacia el doctor Iván Cepeda por parte de Álvaro Uribe Vélez. Incluso consiguió unos 2 primeros testigos, alias Simón y alias Castañeda, para que dijeran que Iván Cepeda les había hecho ofrecimientos para que declararan contra Álvaro Uribe. Y así empezó un desfile grande de testigos, y todos cayeron en sus mentiras en sede de la Corte Suprema de Justicia, al punto que la Corte Suprema les compulsó copias por falso testimonio. Y de hecho, como unos 2 meses antes de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de inhibirse de abrir investigación formal contra el senador Cepeda y en cambio emitir la compulsa de copias contra Álvaro Uribe Vélez, esta defensa ya había solicitado que había lugar a un auto inhibitorio, que no había posibilidades de abrir una investigación formal contra el senador Cepeda. Pero esto ocurre realmente en febrero de 2016. Y en febrero de 2016, cuando se toma la decisión de la compulsa en relación a Álvaro Uribe y el inhibitorio en favor de Iván Cepeda, pues viene una serie de actividades para conseguir testigos que hablaran contra Iván Cepeda, y bueno, en el caso de Juan Guillermo, además para obtener su retractación. Pero muy importante que de varios hechos jurídicamente relevantes, por lo menos 7, de esos 7, 5 hechos tienen que ver con que se le ordenó a los testigos para que mintieran, para que calumniaran al senador Iván Cepeda Castro. Por eso es abiertamente, digamos, el senador Cepeda, de todos esos hechos jurídicamente relevantes, repito, 5 de 7 víctima, pues por eso el propio abogado Granados no se atrevió a decir que no lo era, ¿no? Y en relación a las otras víctimas, pues tampoco tengo la menor duda que lo fueron. De un lado, el doctor Montealegre y el doctor Perdomo, en su condición de funcionarios altos de la Fiscalía, las máximas cabezas, explicaba ya su abogado por qué eran víctimas, y en efecto, por ejemplo, el Tuzo Sierra declaró en un escrito contra ellos
declaración escrita que no sustentó al momento de acudir ante la Fiscalía, ya negando pues esas situaciones. Lo mismo lo hizo contra el senador Cepeda. Y en el caso de la exfiscal Niño, detenida en ese momento y condenada luego por recibir dinero de los paramilitares para favorecerlos con sus decisiones, prometió o ofreció más bien una declaración en favor de Santiago Uribe sobre un supuesto complot del doctor Montealegre y del doctor Perdomo contra los hermanos Uribe. Complot que por supuesto no tenía ningún fundamento jurídico y que también fue descartado por la Corte. Y estas situaciones pues indudablemente hacen que el doctor Perdomo y el doctor Montealegre efectivamente sean víctimas, y así como lo consideró el despacho en primera instancia. Sí. Y la otra situación es con la señora Deyanira Gómez Sarmiento. Para entonces era la esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve. Ella llevó documentos a la fiscalía, pidió protección para su esposo, sufrió hostigamientos, sufrió ataques, seguimientos, finalmente tuvo que irse al exilio, y seguramente que todas estas situaciones no hubieran ocurrido si hubiera sido totalmente ajena a esa situación, pero además como esposa de Juan Guillermo Monsalve, un hombre que estaba preso y que lo estaban presionando por diferentes vías para que cambiara su versión en la que había frente a las que había hecho contra Álvaro Uribe Vélez por su presunto compromiso con el paramilitarismo. Entonces, tampoco se tiene la menor duda de que Deyanira Gómez es víctima. Así fue reconocida también por la señora jueza 44 esta semana. Y bueno, yo creo que la segunda instancia no va a cambiar esas decisiones, yo creo que se va a mantener. El doctor Granados pidió precisamente que estas últimas víctimas no fueran reconocidas, diciendo que había que limitar el acceso de las víctimas indirectas al proceso penal, pero pues siempre las víctimas han sido un estorbo para quienes están defendiendo personas acusadas de graves delitos, pero lo cierto es que la participación de las víctimas ha sido muy favorable en Colombia en términos de romper impunidad, de superar la impunidad, y en términos de colaboración con la Fiscalía General de la Nación para obtener pruebas, y bueno, se entiende por qué no quieren a las víctimas allí, ¿no? Pero esa postura del doctor Granados, como le dije en audiencia, va en contradicción con la jurisprudencia colombiana, con la legislación colombiana, con lo dispuesto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo dispuesto en general por el derecho internacional. Gracias, doctor Villalba. Le quiero preguntar acá en estudio a Juan Carlos Giraldo, porque hoy vimos interviniendo en la audiencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, parecía que esgrimía el mismo argumento que publicó horas atrás a través de su red social X. Él publicó un video y prácticamente, y con un texto además largo, un trino, como dirían por allí, o un post, como se llama ahora. ¿Vio alguna diferencia o qué pretendía o qué le llamó la atención de la intervención del expresidente Uribe? Bueno, es una intervención que tomó más o menos 40 minutos, una hora, en la que nuevamente hace referencia a su condición de procesado como consecuencia de ataques de los que él llama sus enemigos o contradictores políticos en supuesta relación con personas que están en altos cargos de la justicia, como en su momento el magistrado José Luis Barceló o el fiscal Montealegre y el vicefiscal Perdomo. Y a partir de allí pues empieza a hacer otra serie de afirmaciones y ya acusaciones precisamente en contra del doctor Reinaldo Villalba, el colectivo de abogados social de Restrepo, y vemos pues que la jueza nuevamente le hace ese llamado de atención por no encontrarse en una etapa procesal en la que pueda hacer estas declaraciones. Y señala cómo desde su punto de vista, en el ejercicio de su defensa, niega haber cometido el fraude procesal y los 2 sobornos que le imputan o por los que ya lo acusan, y señala que siempre dio o impartió órdenes para que se solicitara la práctica de pruebas ante la Corte Suprema de Justicia, pero que jamás impartió órdenes en el sentido de buscar testigos para manipularlos, para afectar al senador Cepeda y para favorecerse él en los casos ya mencionados
de supuestos vínculos con paramilitares. Este es, digamos, a grosso modo la intervención que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero además advierte que en las próximas intervenciones se va a referir a otros hechos como la supuesta persecución política y judicial de las últimas 3 décadas. Claro, además la jueza no lo dejó y tampoco salirse para lo que estaban llamados. Ella en varias oportunidades le dijo no se salgan o con otros argumentos para lo que no fueron llamados el día de hoy, y él trataba de argumentar por qué debía darse la posibilidad de declararse nulo el proceso. Finalmente. Claro, y lo mismo además se lo dijo al fiscal del caso, que también trató en su intervención de referirse a algunos señalamientos que hizo el abogado Jaime Granados, el propio expresidente Uribe, que lo vincula con Eduardo Montealegre como una persona muy cercana y que hoy pues es la persona que tiene en juicio al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, las reglas que impartió la jueza desde la semana pasada en la primera audiencia, pues digamos, le señala al expresidente Uribe tiene que cumplirlas, pero también lo hace con todas las otras partes procesales, como en este caso el fiscal primero delegado ante la Corte. Muy bien. Doctora Buitrago, algo que también llamó la atención en medio de la audiencia de hoy fueron las palabras del fiscal del caso, Gilberto Villarreal. Él ha dicho que siente que la Fiscalía ha estado agraviada por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la forma en la que utiliza sus redes sociales y permanentemente hace alusión a la falta de garantías, a esa persecución política. ¿Cómo ve usted que las plataformas incluso pues de redes sociales hoy se estén utilizando, pero que finalmente de alguna manera pueden llegar a intimidar al fiscal, o qué se puede pretender con esto, ¿no? Bueno, Ana María, yo creo que el gran problema en la realidad de hoy es que se litiga a través de las redes. Y sobre el Código de Procedimiento Penal, la regla es que las discusiones, y la juez lo dijo varias veces, se tienen que dar dentro del proceso. Pero aquí sí hay que llamar la atención en lo siguiente. Cuando se litiga en redes, cuando se anticipan elementos a través de los medios, lo que se genera es una información que va también generando una modificación del imaginario colectivo. Eso no puede afectar a un juez, ni debe afectar a un juez, pero sí está dejando rastro de cuáles son los comportamientos de las partes dentro y fuera del proceso. Incluso voy a tocar un tema aquí de Estados Unidos, que es muy interesante con el expresidente Trump. El juez le impuso la prohibición de referirse en los medios por el efecto que tiene en este momento en Estados Unidos, pero además también en el respeto a un proceso. Igualmente le impone a las partes la obligación de no ventilar nada en los medios ni en las redes sociales. Y en este caso, este proceso tiene gran presión, y esta presión también significa que muchos partidarios de uno o de otro grupo, del fiscal, de la defensa, salen a atacar a los otros miembros que hacen parte de este proceso. Y yo creo que sí hay que contar estos elementos y denunciar estos elementos, pero la denuncia debe ser realizada de manera directa, mostrando cómo se está utilizando esto incluso para amenazas, persecuciones, seguimientos, hostigamientos. Todas las afirmaciones que se hacen de una parte son respondidas a través de los medios y las redes sociales, agrediendo, amenazando y hostigando. Y eso también es un delito. Entonces, quien instigue a esto también tiene un comportamiento ilícito. Y esto me parece importante que la juez dice claramente, pues a mí no me traiga hechos que están fuera del proceso, pero son elementos para valorar el comportamiento de partes. Y ella tiene una función de corrección disciplinaria en donde las partes tienen que garantizar un comportamiento debido. Y pongo el ejemplo de la orden que acaba de dar la juez 44. Ella dice, ustedes se van a poner de acuerdo y van a descubrir antes de audiencia
los elementos probatorios. Todo lo que suceda en esa etapa puede ser denunciado frente a esa jueza. Porque sin lugar a dudas, no solamente los ataques personales, las agresiones verbales, las descalificaciones, generan un incumplimiento de las normas éticas de las partes, sino que además en esta vorágine de redes sociales genera personas que se toman y se abrogan el derecho a amenazar, a intimidar y a perseguir. Pues ahí está, doctora Buitrago. Creo que en la realidad del proceso penal colombiano y en la importancia en particular, sería un aspecto muy relevante tener en cuenta estos elementos, porque ahí vemos también cómo hostigan a los testigos, cómo se genera una persecución con respecto a todas las partes, incluso a los abogados, a la fiscalía y demás, ¿no? Muy bien, pues son algunas de las conclusiones, explicaciones y demás que hemos querido traerles en Noches de Opinión para que ustedes entiendan lo que ha ocurrido este 24 de mayo en esa audiencia de formulación de acusación que se dio el día de hoy en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es momento de una pausa, estamos en Señal Colombia, la señal de la paz, y continúen participando con numeral Noches de Opinión @Senal Colombia. Así nos encuentran en la red social X. Ya volvemos. No se pierda el Seminario Internacional sobre la Judicialización de la Política, centrado en casos de América Latina. Diálogos, viernes 24 de mayo, 9 de la noche. Por Señal Colombia, la señal de la paz. Señal Colombia y Radio Nacional se unen para hacerle un homenaje al maestro Omar Geles. Acompáñanos a despedir al acordeonero y compositor en el especial de RTVC Noticias. Este sábado 25 de mayo a las 3:30 de la tarde. Señal Colombia, la señal de la paz. Ahora podrás contarnos tu experiencia con tu servicio de Internet móvil y conocer la de cientos de ciudadanos. Tu experiencia es importante, aporta a la construcción de las cifras de calidad de los servicios de Internet móvil en Colombia. Además, nos permitirá tener información objetiva y de valor, facilitará la toma de decisiones a la hora de elegir un servicio de Internet móvil. No solo te quedes con la opinión de tus amigos o familiares frente al servicio de Internet móvil, tu experiencia también cuenta. Yo mido la calidad. Si quieres conocer más sobre cómo podrás aportar a las mediciones de la calidad del servicio de Internet móvil, ingresa a www.crcom.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Señal Colombia, la señal de la paz. La marimba, la marimba es un instrumento sagrado. Yo soy Iber Gómez, vengo de Timbiquí, Cauca. Soy músico de marimba. La marimba es un instrumento muy natural, hecho de la palma de chonta. Es el piano de la selva. 3, 4, 1, 2, 3, 4. No pensé vivir de esto, pero fue tan emocionante que ya me voy absorbiendo, y cuando quise percatar estaba ahí yo con ella. ¡Ay, qué bueno canta el marimbero! ¡Ay, qué rico toca el marimbero! La negritud para mí es la raza. Somos del Pacífico, como vienen otros pueblos. Un saludo a Señal Colombia, la señal de la paz. Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias por continuar
continuar con nosotros. Seguimos en Noches de Opinión. Doctora Buitrago, usted nos estaba explicando hace algunos momentos, incluso al inicio de esta emisión de Noches de Opinión, las razones por las cuales no existían unos recursos posibles para la defensa del expresidente Álvaro Uribe frente a la negación de la solicitud de nulidad del caso. Ellos podrían, por fuera, digamos, en tutelar, algo así, por fuera del proceso oficial, que frente a otro organismo lo pudieran hacer? Mira, ellos pueden ejercer muchas acciones, pero también hay acciones que pueden considerarse temerarias una vez está resuelto el centro de la discusión. Por ejemplo, una tutela sobre esto, en mi criterio, no sería válida porque ya se resolvió a través de la sentencia que mencioné hace un momento, que es la SU 388 del 2021. El mismo objeto de discusión, incluso por una acción planteada por ellos. El tema de la discusión del debido proceso, y aquí voy a ser no tan técnica para que entendamos qué pasa. Ellos son los que generan un cambio de sistema procesal. El senador Uribe, cuando es investigado por la Corte Suprema de Justicia, tiene una ley especial que es la Ley 300. Pero cuando él renuncia, ese asunto baja a la Fiscalía. Incluso recordemos cómo quisieron invalidar todo lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Y me acuerdo que en ese momento también me entrevistaron y yo opiné que no se podía invalidar nada porque la ley vigente y el principio de legalidad era esa ley. Y por lo tanto todo era plenamente válido, lo que concluyó la sentencia U 388 del 2021. Desde ese punto de vista, yo diría que interponer una tutela sobre el mismo objeto, en mi criterio, sería una acción temeraria. Lo segundo, tendría que mirarse que el punto del debido proceso del derecho de defensa ya fue resuelto ahí. Y el otro aspecto que tocan es que no tienen claridad sobre los hechos respecto de los cuales tienen que defenderse. Y creo que ese es un punto que al oír el escrito de acusación, pues resulta diferente a lo que está diciendo el fiscal, porque el fiscal le está diciendo claramente cuáles son los hechos que la Fiscalía considera pueden ser componentes de delitos. Ahora, la discusión de fondo, las intervenciones de fondo, si te es o no inocente, no son de estas etapas. La juez perfectamente ha trabajado, y es más, me parece que ha sido un poco laxa en algunos momentos, permitiendo que se hable de cosas que no tienen nada que ver en este momento. Pero para resumir, estos aspectos se deben tocar en juicio, con la prueba y en los alegatos. No en esta etapa del proceso donde está arreglada la acusación, la presentación de la prueba y el descubrimiento. Sí. Las nulidades obviamente también son de estas etapas, pero el argumento central es que estando resuelto ya no cabría. Pueden incoar acciones hacia afuera, sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ser abordada, pero estos elementos precisamente de haber cambiado de sistema, lo que permite decir es que se han cumplido los sistemas procesales bajo el principio de legalidad absoluta. Y por lo tanto no habría la posibilidad de una violación, en mi criterio tampoco, pero las acciones se pueden incoar. Muy bien. Gracias, doctora Buitrago. Juan Carlos, hablemos un momento de los testigos. Por supuesto, habrá testigos que estarán siendo pues llamados por parte de la defensa, pero también, por supuesto, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Me llama la atención un caso en particular, muy sonado, muy conocido por todos los colombianos y que los mantiene en ascuas. El nombre es Salvatore Mancuso. En su momento, la defensa de Uribe lo quiso tener como testigo a favor de Uribe.
de repente lo descartaron. En su momento Salvatore no llegó a dicha audiencia, dijo que se encontraba enfermo y ya ahora con él acá uno hubiera esperado que entonces, como ya lo tienen incluso más fácil, más asequible, pudieran haberlo llamado, pero ya no les funciona como testigo. Seguramente a la Fiscalía sí. Pues es que creo que se trata de procesos y de hechos completamente distintos, porque en el caso de Mancuso podría declarar, por ejemplo, en lo que creería yo puede ser el proceso madre o el génesis de todo este caso de manipulación de testigos, y es los supuestos nexos del expresidente ex senador Uribe Vélez con grupos paramilitares, tanto de él como de su hermano Santiago, con los 12 apóstoles o el bloque Metro, otros. Pero en este caso particular, como se habla, es de una manipulación de testigos, y esos testigos son Juan Guillermo Monsalve y otros, pues Mancuso no tendría relación con estos hechos que hoy hacen parte de este juicio que acaba de formalizarse. Entonces, para este caso en concreto no sé si eventualmente, ante un sentido de fallo condenatorio más adelante, las autoridades judiciales crean que tienen viabilidad jurídica para ir atrás en el tiempo y revisar ese proceso o esa investigación por los vínculos o no vínculos del expresidente y de su hermano con grupos paramilitares, y eventualmente ahí sí Salvatore Mancuso podría ser una de las personas llamadas a declarar. Eso creo que sería en el sentido jurídico correcto, pero si me equivoco espero que la doctora Ángela María Buitrago pues me corrija en ese sentido, y también de pronto sobre lo que en el caso de la nulidad que alegaba el abogado Granados, con la modificación del escrito de acusación o la adición de un nuevo delito, porque también fue uno de los argumentos en los que él manifiesta no tenían conocimiento o esto sería una violación al debido proceso. Si de pronto esa adición de ese delito eventualmente podría incurrirse en una nueva nulidad, aunque creería que no, porque si ya está resuelto en esta instancia, pues eso, pero frente a Mancuso eso y frente al delito el otro. Pues recuerden ustedes, ese soborno a testigos se dio por Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, Eurícide Cortés Velasco. Son los tres nombres de esos testigos a los que se habría sobornado. ¿De pronto tiene en el radar algún otro testigo que pudiera convertirse en un buen as bajo la manga, tal vez para la Fiscalía, para acusar a Uribe? Claro, por lo menos en esta etapa nueva, es decir, con la tutela o bajo la asignación del primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pues sí, lo que ya se advierte es que van a decretar tomar testimonios que están, por ejemplo, en otros procesos. Por ejemplo, el caso de Diego Cadena, allí ya Juan Guillermo Monsalve ha declarado, y hay otros testimonios que no habían sido tenidos en cuenta en el proceso concreto en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y la defensa del doctor Reinaldo Villalba pues también ha dicho que va a pedir la ampliación o va a pedir que se incorporen nuevos testimonios que creo que serían, digamos, determinantes para poner en contexto o por lo menos apoyar la tesis de cómo se compraron o se ofrecieron beneficios jurídicos o económicos o sociales a algunos de estos testigos. Y creo que eso sí sería dentro del escrito de acusación una de las novedades aparte del delito. Muy bien, me queda solo un minuto de programa. Lastimosamente no pudimos retomar la comunicación con el doctor Villalba, pero doctora Ángela María, para cerrar con usted una pregunta muy concreta. ¿Qué tanta posibilidad de muchas más dilaciones podremos ver en la audiencia? Me llamó la atención que la juez hoy llamó la atención bastante sobre esto. Creo que le angustia que esa se ha vuelto una estrategia por parte de muchos abogados, dilatar, dilatar y dilatar. Sí. Pues yo creo que de todos modos, con las advertencias que ha hecho la juez tiene también funciones correccionales. Y por lo tanto puede tomar la decisión de sancionar a las personas que quieran hacer estas estrategias, pero obviamente que se demuestre que es una estrategia dilatoria. Y esto llevaría a que se tomen decisiones por la misma juez de sancionar a las partes y a las personas que quieran realizar este procedimiento. Muy bien. Doctor Villalba, creo que lo alcanzaba a escuchar de fondo, pero se nos ha acabado el tiempo del programa. Si se alcanza en 30 segundos a agregarnos algo, una conclusión para despedir. Bueno, lo que nosotros estamos esperando de la segunda instancia es que se permita, en efecto, el acceso a las víctimas frente a la apelación que se hizo por parte de la defensa, que no quiere que las víctimas, Jorge Perdomo, el doctor Montealegre y la señora Yanira, sean víctimas. Estamos esperando que
se ajuste a las normas constitucionales, a la jurisprudencia nacional e internacional sobre la ampliación de la participación de las víctimas en los procesos penales, que no somos un estorbo, sino que contribuimos a la búsqueda de verdad y de justicia. Muy bien, pues le agradezco enormemente, Reinaldo Villalba, abogado del senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda, doctora Ángela María Buitrago, ex fiscal, también por habernos acompañado. Que tengan feliz noche y feliz fin de semana. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias, Juan Carlos. Un saludo, doctor Villalba. Feliz noche. Muchas gracias, Juan Carlos Giraldo, mi compañero, colega aquí de la Casa de RTVC Noticias, editor judicial. Gracias también por atender la invitación. Gracias, Ana María, por la invitación, siempre a la orden. Y a ustedes, televidentes, como siempre, gracias por compartir estas noches de opinión, precisamente con sus opiniones a través de las redes sociales. Los estaremos leyendo, agradeciéndoles la compañía y recordándoles que Señal Colombia, la señal de la paz, es su televisión pública. Que estén muy bien, feliz noche y feliz fin de semana. No se pierda el Seminario Internacional sobre la Judicialización de la Política, centrado en casos de América Latina.